Saludos familia, bendiciones. Le habla su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá. Muchísimas gracias una vez más por estar con todos nosotros en este tipo de contenido. De parte mía, muy emocionado y lleno de gracia de Dios y a la vez muy contento de poder compartir con usted en estos minutos que usted siempre nos regala prestándonos toda su atención. Muchísimas gracias. Por favor, comparta este video con todas sus amistades. No se vaya, que en breve regresamos. Bendiciones. Y ya estamos de vuelta. Présteme toda su atención porque hoy va a ser de mucha importancia que usted no pueda perder ningún detalle de todo este contenido. Y en este día quiero hablarles acerca de nosotros, todos los hijos de Dios, estamos listos y preparados y capacitados para escuchar al Señor. Veamos la importancia de poder escuchar a Dios. Hace algunas semanas he estado enseñando aún en la iglesia acerca de la importancia de oír su voz. Y hemos estado aprendiendo muchas cosas de las cuales a través de este contenido y de este programa quiero compartirlas con ustedes en algunos detalles. En primer lugar, nosotros tenemos que saber, de acuerdo a Hebreos 11:3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso significa que Dios dijo su palabra y las cosas fueron creadas, de acuerdo a como lo vemos también en Génesis capítulo 2, 3, en adelante, cuando Dios comienza a recrear el universo, dice la Escritura que Dios simplemente habló y a todo aquello a lo que Él le hablaba, respondía, dando a entender que entonces eso que respondía tenía la capacidad de oír. Así que es importante que en este primer espacio nosotros podamos comprender que todo lo que Dios quiere hacer con usted o conmigo va a venir impregnada en su palabra. Eso significa que también para que sea efectivo y para que Él pueda escuchar, para que nosotros podamos escuchar, Él tuvo que habernos capacitado para poder oír. Y quiero darte más evidencias acerca de la palabra de Dios para que tú y yo podamos ver de que Dios sí usa su palabra para poder hacer las cosas. Eso significa que Dios también le da la capacidad a aquello a lo que Él está hablando, que tenga la capacidad de escuchar. Y sorpréndete, veamos lo que dice el Salmo 33, verso 6, nueva traducción viviente. Quiero leerlo para ti. Dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló, dice, su palabra. ¡Wow! Y nacieron las estrellas. Eso significa que los cielos, las estrellas y a todo aquello a lo que Dios le hablaba o le ordenaba que existiera, tenía la capacidad de oír. Veamos lo que dice en Génesis 1:3. Dice, y entonces dijo Dios, o sea, habló. ¿Y a qué le habló? A la luz. Le dijo, dice, haya luz. ¿Y qué hubo? Luz. Quiere decir que la energía, eso que se llama luminaria, también tuvo la capacidad de oír. En este punto yo quiero decirte que cuando Dios le habla a alguien o a algo, significa que a la vez existe la realidad de que así como Dios está hablando para que eso suceda, también Dios está capacitando para que aquello a lo que Dios le está hablando también responda, porque tiene capacidad de oírle. Y esto sí que me ha bendecido mucho, porque ahora ya no vamos a hablar acerca de la naturaleza, ni de la creación, ni de ninguna otra de las cosas que conocemos, sino también del hombre. Y vamos a ver cómo Dios lo hace con sus hijos. Y bien, y ya en este punto se pone más interesante, porque ahora te voy a comprobar que no solamente tiene capacidad de oír las cosas que Dios le habló, como la naturaleza, las estrellas o el universo, sino que también ahora hay un principio que el Señor nos da a nosotros, pero es a través de la palabra de Dios que nos da la evidencia de cómo nosotros podemos entonces tener la capacidad de oír. Veamos lo que dice Lucas 4:4. Mire lo que dice. Y Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque este texto se está refiriendo precisamente a una expresión que Jesús le dijo a Satanás en el día de la tentación, le dijo que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, en respuesta a lo que Satanás le estaba pidiendo. Le estaba poniendo a que él
Él hiciera, que convirtiera las piedras en pan. Pero ahí en esa expresión donde el Señor está esbozándole le está esbozando a Satanás una palabra, también nos está diciendo ahora a todos nosotros cómo es que nosotros vamos a ser dirigidos y la importancia de oír a Dios, que es para algo. En este punto dice que no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto me da a entender de que Dios sabe que ahora todos los hijos de Él vamos a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea, eso es lo que me está diciendo, que Dios, la forma en que Él va a producir vida en nosotros, la forma en que va a ayudarnos a nosotros a que saltemos en esferas, en situaciones, tomemos decisiones, es a través de lo que Él va a decir. Eso significa que de la misma manera como de que la naturaleza respondió a una voz de Dios, entonces significa que nosotros también tenemos la capacidad de oír para responder a esa voz. Y eso a mí sí me llena de mucha expectación, porque dice que cuando Dios le habló a la luz se hizo. Cuando Dios dijo esto, eso accionó. Quiere decir que cuando yo escuche su voz, y de hecho tengo la capacidad de escucharle, porque si Él me va a hablar ahora a mí para que yo viva de todo de lo que sale de su boca, entonces yo tengo que entender de una vez que tengo la capacidad de oír a Dios. Usted tiene la capacidad de oír a Dios. Querido, hay gente desesperada diciéndonos a veces: pastor, ¿cómo yo puedo oír a Dios? ¿Qué yo tengo que hacer para oír a Dios? Y yo lo único que tendría que decirle: deja que Dios te hable y tú vas a escuchar. Porque Dios te hizo con la capacidad de poder escucharle, ya que Él dice en su palabra que tú vas a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso significa que Dios no va a estar guardando silencio, porque el día que Dios guarde silencio en tu vida es el día entonces que tú no vives. Porque ahora su palabra dice, Jesús nos dijo que todos los hombres que nos acercamos a Él tenemos que vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso me da a entender que Dios tiene una alta expectación y también tiene mucho interés en que usted y yo vivamos todos los días escuchándole, y que al hablándonos, quiero decir, y Él al hablarnos, también nosotros tenemos la capacidad de escucharlo. No es un asunto que usted tiene que esforzarse para oír a Dios. Yo no vi a la naturaleza siendo esforzada cuando tenían que escuchar el comando de Dios. Yo lo que vi fue una naturaleza respondiendo a Dios. Así es que yo me veo en esa misma posición como hijo de Dios, como alguien renovado, como alguien vivo para Dios, que ahora el Padre me quiere dar su alimento, me quiere dar su palabra, me quiere aconsejar, me quiere hablar. Lo va a hacer precisamente hablándome, y yo voy a escucharle, voy a oírle, porque cuando Dios dice algo, lo dice para que se escuche. Así es que yo tendré la capacidad de oír a Dios. ¿Qué dice Juan 10:26? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las escucho y me siguen. Eso es importante. Todo el que es del Señor va a ser dirigido por su voz. Y entienda esto, por favor, cáptelo. Usted lo va a oír, usted va a oír a Dios, porque Dios sabe que si el día que usted no le oiga o el día que Él no le hable, usted y yo morimos. Pero esa no es la intención, porque Jesús dijo que vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que a través de este medio Dios también nos está dando palabra, porque Él sabe que usted necesita oírla para poder vivir en este día. Y aquí más evidencias para que usted tenga la fe correcta de que usted va a oír a Dios perfectamente durante el día, la tarde, la noche o en el momento que sea necesario que usted la escuche, porque Dios sabe que usted va a vivir de todo lo que sale de su boca. Jamás Dios va a quedarse callado, porque ahora el Señor quiere que usted siga viviendo de acuerdo a su gracia y su voluntad. Ahora, importante, dice que ahora su fe también responde de acuerdo a lo que escuche de parte de su Padre Dios. Entonces, hay gente que también a veces en este punto me pregunta: pero pastor, ¿cómo yo puedo escuchar? Porque están también buscando la manera de experimentar la voz de Dios como algo extrasensorial o algo externo. Mire, precioso, la voz de Dios en primer lugar, ¿sabe dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Para eso se llama palabra de Dios. Alguien por ahí un día me dijo: pastor, deme una palabra de Dios. ¿Usted tiene una palabra de Dios para mí? Y yo dije: sí, es posible que tenga una palabra de Dios. ¿Y cuál es? Que todas las palabras de Dios, que Dios quiere hablar contigo,
están precisamente en las Sagradas Escrituras. Ahí están las palabras de Dios para tu vida en primera instancia. Luego tú vas a seguir siendo dirigido a través de otra experiencia, de otra forma en la que Dios continuamente te va a hablar. De hecho, posiblemente hay momentos donde yo no tengo la Biblia a la mano, esté manejando en un vehículo, esté manejando mi vehículo o esté en un lugar X donde no tenga la oportunidad de tener la Biblia. Pero como ya yo conozco los principios de la palabra de Dios, ya yo conozco cómo es mi Padre, ya yo conozco cómo es el Señor, pues Dios puede hablarme a través de un impulso en mi corazón, a través del Espíritu Santo, en una idea, un pensamiento, a través de algo que esté sucediendo a mi alrededor y Dios empieza a hablar conmigo. Pero recuerde esto, todo eso que Dios empieza a hablar contigo es para darte vida en primer lugar, para enseñarte algo, pero toda esa palabra va acorde a lo que Dios ha dicho ya en su palabra. Nada de lo que Dios te diga fuera de lo que está en la Escritura o escrito, tiene que ir en contra de eso, al contrario, va a favor de eso. Así es que cuando tú escuches ese impulso del Espíritu, que tú sabes que Dios te está hablando, que Dios te está dirigiendo para un asunto X, porque Él te necesita en ese momento manifestar su voz para darte una dirección en particular, pues debes de saber que aquello que Dios te va a mandar a hacer está ya como base y fundamento en la palabra de Dios. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que vaya en contra de sus principios o en contra de su voluntad. Aclaro esto, porque hay personas que pueden decir, no, Dios me dijo que no le hablara a fulano, Dios me dijo que me enojara con mengano, Dios me dijo que le metiera un puño a este o al otro, o Dios me dijo que dejara a mi familia y me fuera a predicar el evangelio y los dejara yo aquí aguantando hambre y no sé cómo. No, Dios nunca te va a decir algo que va en contra lo que es su carácter, lo que es su pensamiento, que ya está en la palabra de Dios. Así es que, en primer lugar, para poder empezar a experimentar la voz de Dios, o cómo Dios te habla, o cómo Dios te dirige, empieza a leer las Escrituras y comienza a conocer a tu Padre. Bien, habiéndote dicho eso, entonces es importante que ahora nosotros, a medida que oímos esa voz de Dios, ya sea por la palabra de Dios o por un impulso personal en la calle, como te lo acabo de mencionar, o a través también de un hermano, a través también de una predicación, a través también de una persona que no sabe lo que tú estás pasando, pero en ese momento Dios está poniendo palabra en su boca para que tú vivas en ese día. Ahora, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que Dios sabe que tú necesitas fe, estar convencido, creer, obedecer, de acuerdo a todo lo que significa la palabra fe, persuasión. Bueno, viene en el contenido de oír a Dios. Por eso es que yo creo y estoy convencido de que Dios le ha dado la capacidad a todo creyente de poder oírlo. Claro que sí. No se esté afanando usted de decir, oh, que Dios no me habla o que yo no tengo capacidad de oírlo. No, todo creyente tiene la capacidad de oírlo. Lo que hay que hacer es educar nuestro oído, conocer a quién es nuestro Padre a través de la palabra, conocer los principios y los fundamentos de mi Padre, la voluntad de mi Padre, para que cuando usted escuche el impulso fuera del contexto de la palabra de Dios, usted conozca perfectamente quién es, porque usted conoce a la persona. Dice la Biblia que el Señor, nosotros le seguimos porque conocemos su voz y ellos nos conocen a nosotros. Así que es importante que en este punto de seguir escuchando la voz de Dios, y para que fe sea manifiesto a lo próximo que Dios quiere que usted y yo hagamos, es que Dios se va a comprometer a hablarte para darte la fe correcta, la fe necesaria para que tú puedas ejecutar esto o aquello. Mira, querido, no hagas nada que Dios no te haya dicho que hagas. Ni tampoco pongas en tela de duda algo que Dios te dice y que de pronto tú no estás seguro. Mira, primero, asegúrate que Dios lo dijo. ¿Cómo? Ten paz, escúchalo, ten paz, ten tranquilidad, y aparte de eso, recuerda que cuando Dios te habla, te da el impulso, te abre las puertas. Jamás Dios dijo algo y mandó a otro a hacerlo. No, recuerda que cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo. Pero le dio a la capacidad de la luz de tener toda la materia prima para que se hiciera. De la misma manera, cuando Dios le habla a alguien para algo, no solamente te da la fe para hacerlo, sino todo el material, todo el equipamiento, toda la provisión, aleluya, para que tú seas efectivo en aquello que escuchaste. Pero recuerda esto, necesitas tener la evidencia y la seguridad que es Dios hablando. ¿Cómo te das cuenta de eso? En primer lugar, no corras de primera mano con aquello. Deja que Dios siga trabajando contigo. Si tienes alguna pizca de duda en lo que estás escuchando, pues busca orientación en la palabra de Dios,
busca orientación en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que también te pueden brindar información para la decisión que tú tienes que tomar. No es que alguien va a decidir por ti, no. Dios habló contigo, Él te va a impulsar, Él te va a ayudar y te va a llevar a la gente correcta que posiblemente te den el plus final para darte cuenta de que aquello que estás escuchando es Dios hablando. Y ahí entonces comienzas a ejecutar. Todo esto es un grado de madurez. Uno va de la A a la B, de la B a la C. Nadie sale de la A a la Z. Eso es imposible. Dios sabe que este asunto de poder escuchar su voz y de ser dirigido por el Espíritu Santo y por la voz de Dios, Dios Padre sabe que es un asunto progresivo. Y por eso Él no nos bombardea en primer lugar pidiéndonos cosas que nosotros no vamos a entender y mucho menos nos va a abrumar. Siempre Dios que te pide algo, aunque parezca imposible, Él te va a dar las herramientas, Él te va a dar el favor, Él te va a dar la gracia, te va a dar la habilidad, la capacidad y también te va a conectar con las personas indicadas que te van a ayudar a desarrollar tales cosas. Eso es escuchar la voz de Dios para nuestros días. Así es que finalmente quiero decirte que el Señor entonces a través de su palabra nos va a dar todas las herramientas que necesitamos para poder vivir en esta tierra. De acuerdo a lo que Jesús dijo, que nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que, querido, prepárate en este momento y de aquí en adelante a saber que Dios está gritando todos los días y está queriendo tener una conversación contigo porque Él sabe que ese día tú tienes que vivir de acuerdo a lo que tú oyes, de acuerdo a lo que Él habla y tú tienes que estar convencido que tú le vas a escuchar. Seguro que sí. Aleluya.